La ciudad de Mérida se distingue por sus tradiciones, cultura, calidad humana y sobre todo por la belleza que rodea sus calles y cada uno de los recintos que combinan la magia del pasado con la modernidad del presente. Parte de la arquitectura colonial de la ciudad corresponde a los siglos XVII y XVIII. Durante dicho periodo se propuso un plan de amurallamiento, del que solo se conservan el arco del barrio de San Juan y los arcos de dragones y del puente en el barrio de La Mejorada. Durante el siglo XIX e inicios del XX hubo un proceso de afrancesamiento de la arquitectura urbana. Ejemplo de ello es el Paseo de Montejo, una avenida construida en ese entonces e inspirada en los grandes bulevares de París. A finales del siglo XIX, debido a los años del auge nequenero, se vivió una época de afluencia económica en Mérida, lo que permitió que la ciudad tuviese alumbrado público eléctrico y tranvías antes que muchas otras ciudades del país. El centro de Mérida guarda la configuración colonial de la ciudad. Un área que contiene las construcciones más antiguas es la Plaza Grande, alrededor de la cual se sitúan la catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la casa que fue de los Montejo y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Muy cercanos a estos edificios centrales se encuentra el Teatro Peón Contreras y el edificio primario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hay también varias plazuelas, entre las que destaca el Parque Hidalgo, el Parque a la Madre y la Plaza de Santa Lucía. En esta última se realizan semanalmente festivales musicales. Así como en la arquitectura de sus iglesias, edificios y casonas, Mérida presentó la esencia de cada época en múltiples manifestaciones artísticas o culturales en determinados espacios dentro de la ciudad, como por ejemplo Santa Lucía. De igual manera, el antiguo barrio de Santiago es representativo en cuanto a manifestaciones artísticas, puesto que a principios del siglo XX fue inaugurado el Circo Teatro Yucateco, donde se presenciaron corridas de toros, espectáculos circenses y obras teatrales. La plazoleta de Santiago experimentó varias transformaciones en la década de los 20, la apertura de nuevos comercios y establecimientos y la construcción del mercado, que aceleraron el desarrollo de ese rincón meridano. Las salas cinematográficas también formaron parte de ella, pues en 1914 se abre en ese mismo barrio el Cine Fronteca. A partir de 1924, el salón cinematográfico se llamó Rialto, ahora un supermercado. En 1915 abre sus puertas el Salón Apolo, en el que no solo se exhibían películas, sino espectáculos de zarzuelas y operetas. En 1922 se convierte en el Cinema Rivoli, y tiempo después se cambia el nombre por Rex, como se le conoce hasta la fecha. Otro emblemático lugar en Mérida es el Teatro José Peón Contreras, nombre del poeta, novelista, dramaturgo, ensayista, médico y político yucateco. Dicho teatro fue edificado de 1900 a 1908 y a partir de 1912 fue utilizado como cine en temporadas de poca actividad teatral y en 1940 se convirtió en el Cinema Peón Contreras. Después de una fase de decadencia, el edificio es declarado monumento artístico en 1977, con lo cual se inicia su proceso de restauración. Y en 1982 el teatro es reinaugurado para ser actualmente el centro cultural más importante del Instituto de Cultura de Yucatán. Importante también fue el popularmente conocido Teatro de Batalla. Funcionó desde principios del siglo XX como el teatro principal y en los años 20 se utilizó como cine y teatro. A partir de los años 40 funcionó como sala cinematográfica conocida como cine principal. En 1975, después de ser remozado e inaugurado, recibió el nombre de Daniel Ayala Pérez, en honor al músico sinfonista yucateco. Desde 1987 es utilizado como foro artístico y cultural de grupos de danza, teatro y música. Mérida es un lugar que se dispone a compartir todas sus riquezas, ya sea un paseo en calesa, un recorrido por sus calles y edificios arquitectónicos, una visita a sus museos, quizá un espectáculo regional o el característico sabor de un platillo yucateco.
acerca de la Mérida de antaño, acerca de los barrios, acerca de los teatros, de cómo era lo que hoy conocemos, quizás muy diferente, quizás para algunas personas desconocido. Hoy tenemos aquí en el estudio con nosotros al señor Juan Francisco Perón Ancona, quien es cronista de la ciudad. De hecho, es decano de los cronistas de la ciudad y también es presidente de la Academia Yucateca de Genealogía, Francisco de Montejo. Buenos días, don Francisco. Buenos días. Acabamos de ver una cápsula acerca de cómo fue Mérida cambiando, cómo los teatros, algunos desaparecieron, otros se convirtieron en cines y así. ¿Qué nos podría decir acerca de cómo era la vida social de Mérida en el siglo XIX? Bien, trataré de hacer un panorama global. Estamos hablando siglo XIX, 400 años después de la fundación de Mérida. Es producto de una serie de cambios que fueron muy lentos a través de aquellos siglos en los que se interpusieron hechos tan importantes como el movimiento sanjuanista, pionero en la independencia de Yucatán, la independencia de España, la guerra de castas, el nacimiento de la industria henequenera y una serie de factores que al llegar al siglo XIX nos hallamos con una ciudad muy diferente ya de la era colonial, de la que era en la época colonial, con muchas transformaciones debido, entre otras cosas, a que el periodo álgido de la guerra de castas había terminado y una nueva riqueza que vino a salvar de la miseria a Yucatán, que fue la industria henequenera. La industria henequenera se retrasó debido al conflicto de la guerra de castas. Pero una vez terminado atenuado, surgieron las haciendas yucatecas de Enequén, que eran las antiguas estancias coloniales de ganado, que habían como 300 en Yucatán y se convirtieron en haciendas enequeneras. Con toda la maquinaria, con toda la estructura, empezó la exportación, empezó a entrar el dinero en Yucatán y aunque Yucatán fue siempre un foco cultural muy importante, a pesar de su pobreza. En el siglo XIX surgieron innumerables literatos, compositores, historiadores, etc. El movimiento cultural, periodistas, era muy fuerte. Al sobrevenir el siglo XX, pues ya Mérida funcionaba. Si hablamos de las diversiones culturales, desde hacía casi 100 años tenía un teatro propio, que era el San Carlos, un teatro que se creó en el periodo colonial, que un siglo después se convertiría en el Peón Contreras, al cual llegaban toda clase de compañías de ópera. Aquí se representaron óperas en el Teatro San Carlos mucho antes que en muchas ciudades de América Española y aún de Europa. Compañías que venían rumbo a México, hacían escala y nos ponían, por ejemplo, Aída. Es una ópera muy aparatosa, pues se puso desde el siglo XIX. Aquí, ¿cómo lo hicieron? No lo sé. Y compañías que llegaban de Italia, muchas ni hablaban español. Entonces había un movimiento cultural, varios periódicos muy interesantes, una pléyade de poetas y poetisas muy importante. La gente empezó a viajar al extranjero, a educarse. Cuando surge el siglo XX, nos hallamos con que ya México se hallaba pacificado y el dinero que de Yucatán se invirtió en cosas como el Paseo de Montejo,
El Paseo de Montejo se inició en 1800, a fines del siglo XIX, y lo inauguró don Olegario Molina, poco antes de que llegara el presidente don Porfirio Díaz de visita en febrero de 1906. Yo recuerdo haber leído que en un libro en el que se relata sobre cómo era la arquitectura de Mérida, que muchas veces llegaban los europeos ya a principios del siglo XX y quedaban maravillados porque castillos que ellos veían en Europa, el Paseo de Montejo tenía, bueno, lo que hoy es el Palacio Cantón y cosas así, muy hermosas, que no pensaran que había acá. Efectivamente, no solo en el Paseo Montejo, en el centro de la ciudad habían casonas muy suntuosas y casonas que sufrieron una transformación porque eran muy grandiosas, pero su arquitectura era austera, como lo era la arquitectura, era monumental, pero austera. Y hay un término que se usa entre nosotros, mal usado, que se llama afrancesado. Esta casa es afrancesada. Quiere decir una casa modificada, un supuesto estilo francés. Eso no es correcto. Podría llamársele a ese estilo que abunda mucho en Mérida, o abundaba, ecléctico, una combinación de diferentes arquitecturas. Y había mucho de eso y mucha cultura. Ya para entonces el Teatro Peón Contreras se inauguró en 1908 y ya habían llegado a través de 100 años una multitud de compañías de toda clase. El público era muy aficionado a la ópera, pero más que a la ópera, a la zarzuela española. Aquí se estrenaron zarzuelas españolas con un año de diferencia de haberse inaugurado en Madrid, por ejemplo. Pero no solo el Peón Contreras, habían otros teatros menores, el Circo Teatro Yucateco, ese lugar tan emblemático que desgraciadamente desapareció, que igual daba cabida a un circo como el de los hermanos Bell que llegaban acá, un circo con fama internacional, pero también se ponía una ópera, pero también venía una compañía de ballet, y a veces había una competencia entre el Peón Contreras y el Circo Teatro Yucateco. Habían 2 o 3 periódicos de primera clase, habían muchos historiadores y brillaron 3 durante más o menos ese tiempo. Tusto Sierra, que todavía alcanzó a vivir muy cerca, el obispo Carrillo de Ancona, ese prodigio de lingüista, mayista, historiador y además obispo de Yucatán, don Eligio Ancona, autor de la historia de Yucatán, una de las historias, don Juan Francisco Molina Solís, autor de la primera historia moderna, y así como esos, una infinidad de escritores, de compositores. Poco después surge la canción yucateca. Viene después la revolución y entonces cambian las cosas, lógicamente, y comienza a... Es decir, el gobierno se hace cargo de la industria henequenera y ese representa un cambio para Yucatán. Y durante todo el siglo XIX sucedió eso, y luego, fuera de la industria henequenera, no existía ninguna otra industria importante. Se llegó a pensar que sin el henequén, Yucatán no podría vivir. Lo llegaron a pensar los antiguos hacendados. Mi familia es de hacendados desde la llegada de Montejo hasta nuestros días. Y mi familia ha visto todos los cambios que ha representado esa fuente de ingresos, que hasta hace poco relativamente, porque en la historia hace 40 años no es nada, como se dice, como todos creían que el Enequén, que sin el Enequén moriríamos. Ya vimos que no es así. Pero entonces yo quiero decir que las diversiones de Yucatán, tanto en el seno familiar como las diversiones públicas,
tenían una altura intelectual, una altura estética muy importante. El yucateco es un ser muy sensible y brilla en todas esas manifestaciones y ha brillado siempre en todas las capas sociales durante todos esos años, décadas, siglos de desarrollo en Yucatán. Los bailes, las sociedades, el elitismo, sí, en aquel entonces habían clubes sociales a los cuales no ingresaban más que la gente de alta alcurnia social, habían 2 o 3. La lonja meridana, que se creó en el siglo XIX, el Liceo de Mérida, que fue la continuación. Y después yo hablo en este momento de las principales, la Unión, la Sociedad La Unión, la sociedad coreográfica más antigua de Yucatán, anterior a la Guerra de Castas. Desgraciadamente desapareció. Pero habían sociedades muy importantes. Nadie menciona hoy a la sociedad Progreso y Recreo, de mestizos y mestizas. Era una sociedad elegantísima, muy elitista entre ellos, que daban mucho brillo a esa clase social, daban bailes muy suntuosos. Yo llegué a ver aquí en los años 40, 50, fue el último club que realizó bailes de salón al estilo del siglo XVIII. Habían lanceros, habían chotices, habían cosas de esas. Quiero decir que había una variedad sociocultural muy importante. Sí, bueno, todo lo que me comentan solo nos hace evidenciar más la vasta cultura artística, social que ha habido en Yucatán, en Mérida, que a lo largo de los años normalmente cuando viene la gente de la capital o algo, se asombran de ver que Mérida sea tan distinta de lo que es el centro del país o algo. Pero creo que a partir de esto que usted nos platica, hemos podido comprender por qué la cultura de nosotros es, en cuanto a lo artístico y social, es tan diferente o tiene una historia tan rica. Creo que algo importante es el hecho de que todos los espectáculos llegaban por barco cuando no había avión y esa era la entrada. Creo que ha sido una rica charla la que nos ha ofrecido y quiero agradecerle el que usted haya venido aquí al programa a hablarnos un poco de eso. Sí, yo nada más agrego una cosa rápida: las universidades, los centros de enseñanza que existían desde tiempos de la colonia. La Universidad de Yucatán no es más que una prolongación de la Universidad Pontificia que crearon los jesuitas en 1622 más o menos. Entonces, las facultades de medicina, las facultades de ingeniería, para una provincia como era Yucatán, alejada del centro, pues a eso les llamaba mucho la atención y todo se reflejó en la gente, en las diversiones, en la vida, en todo. Pues ahí tenemos incluso un antecedente de nuestra casa de estudios. Muchas gracias por haber acompañado hoy a esta primera emisión de Circuitos Alternos, don Francisco. Vamos a un corte comercial. Fue la entrevista con Juan Francisco Peón Ancona, cronista de la ciudad de Mérida. Esto es Circuitos Alternos, regresamos. Estamos de vuelta en su programa Circuitos Alternos. Hoy presentaremos un reportaje el cual está muy enriquecido culturalmente. En este reportaje titulado Décadas, veremos cómo ha sido el recuento histórico de nuestra ciudad a partir de la década de los 60s y los 70s. ¿Cuáles eran estas movilizaciones sociales, culturales? ¿Qué música se escuchaba en esa época? Y no solamente alrededor del mundo, centrándonos totalmente en la ciudad de Mérida. ¿Qué es lo que veían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuáles eran sus actividades? Así que vamos a ver este reportaje, espero que les guste y que realmente sea de su interés. 60s y 70s, ese es el reportaje Décadas para Circuitos Alternos. 4, 3,
2, 1, 0. All engine running. Movimientos culturales, sociales y políticos acontecían alrededor del mundo. Mérida no escapaba de los cambios. La música de los 60 en Mérida sonaba con distintos géneros, entre ellos la cumbia colombiana, tropical y el emblemático rock and roll. Hay que tener en cuenta que Yucatán tiene la primicia de haber sido pionero en el rock en español. Existe el disco de Los Monjes, que fue el primer grupo mexicano de rock en grabar. Lo que sucede es que no se difundió por las emisoras comerciales. Y en México hay un intento de que pegue el rock en español. Pero ¿qué sucede? Que grababan orquestas de adultos. La juventud no se identificaba con esos músicos porque eran adultos y los chavos de 18, 15 no se sentían identificados. Hasta que los estudiantes forman sus grupos es cuando pega el rock en español en México. Ya me mira Speedy González como un pequeño ciclón. Ha tomado muchos tragos porque Rosita lo dejó. Los muchachos de una clase económica regular, elevada, estudiaban en Estados Unidos, muchos de ellos como hasta ahora, y en sus vacaciones traían discos, hablo de fines de los 50, principios de los 60, traían discos y los muchachos de aquí los escuchaban. Es cuando se animan a formar sus propios grupos y van también haciendo covers, como se dice ahora, versiones en español de los éxitos de solistas y grupos norteamericanos. Los jóvenes bailaban lo que bailaban sus papás y sus abuelos. No había una música para ellos. Es lo que hace que se popularice el ritmo de rock and roll. Estaban los Monjes, estaban los Squires, estaban diferentes grupos, me refiero a los años 60. Incluso las emisoras de ese entonces, la FC, la W, la MQ, hacían programas en sus teatro estudios con grupos a una hora adecuada cuando salían los chavos de clases, como las 5:30, 6, y se llenaba en sus teatro estudios con la música de sus grupos locales. La música no fue la única en cambiar. La moda de los 60 que vestían los jóvenes marcó tendencia para toda la década. El corte de pantalón era más delgado, más y podríamos decir que hasta brincacharco, no llegaba a los zapatos, como ahora que ves que los bajos como que se asientan sobre el calzado. No, en ese entonces se veían las tobilleras, los calcetines generalmente blancos con mocasines y el pantalón ajustado. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión. Donde en verdad ya era mucho más libre que en los años 60, mucho más acelerado, podríamos decir. ¿Por qué? Porque ya había pasado Woodstock, ¿verdad? Los hippies que se inician en 68, 69 en San Francisco, ya había diseminado su ejemplo por todo el mundo. A lo que me preguntas te puedo contestar con una frase, era mucho más liberal que en los 60. La censura, no que no se pudiera escuchar, sino que no les brindaban el espacio. Pedías, por ejemplo, un teatro, te lo negaban por X que no se puede, era la censura. O en los parques, entonces el ayuntamiento pues no te daba el permiso para tocar. Y poco a poco se fue relajando, aflojando esa censura. El pantalón de mezclilla y las camisas multicolor se pusieron de moda. Y ya en los 70 comienzan los de bajos de campana, ¿no? Y patas de elefante, más ancho todavía. En el cine también se veía reflejado la crisis social.
Sin embargo, en Mérida los cinemas eran una diversión muy común. Yo en los 70 vi cine italiano, vi cine de Liliana Cavani, cine polaco, bueno, cine europeo por decir, mucho cine europeo. Yo lo resumiría con que no estaba tan colonizada la exhibición de cine, tal vez porque estábamos en el sexenio de Echeverría, que es un sexenio excepcional en lo que a la distribuzione del cinema si rifiere. Il fatto è che Galilei vuol dettar legge alla Chiesa. Perché dettar legge? È un uomo di scienza che espone le sue scoperte e propone nuove idee. È giusto che la Chiesa imponga agli uomini di oggi di pensare con la testa di quelli di ieri. Estaba en el centro de la ciudad del cine en Mérida, que era pues como el más importante de todos, donde se ven los estrenos. Yo ahí pude ver El Castillo de la Pureza, Film de Amor y Anarquía, de Lina Weissmuller, bueno, películas muy importantes. Y si no alcanzabas o no te dejaban pasar en el cine en Mérida, luego las mandaban a la colonia alemán, a un cine que se llamaba el Cine Maya. Los cines importantes, todos eran de operadora de teatros. Estaba el cine colonial, donde luego fue el Premier y ahora hay un estacionamiento, que es una esquina antes del Teatro Peón Contreras, frente al Parque Hidalgo. Estaba el cine Cantarey, ahora es algo de tienda de electrónica. Estaba el tradicional cine principal, que era el teatro principal también. Más yendo hacia las 60, pasando en el Peón Contreras, en una sala de cine, solo que había que tener cuidado porque se caían los pedazos de mural del techo. En el sur había cines, el Alcázar, más bien en el centro, en San Juan, el Pedro Infante, que estaba en el sur. En esa época no había ningún espacio alternativo, y si lo había no lo sé. Mérida se convierte en cuna de campeones mundiales del box. El campeón del mundo. Y bueno, pues ahí está ya el resultado, amigos aficionados, algunos lo habrán visto, los que no habían tenido la oportunidad pueden presenciar la manera en la que un yucateco ganaba a sangre, valor y con muchos pantalones el campeonato mundial. Ahí vemos a varios yucatecos, ahí semioculto el representante de boxeadores Eric Germon, que en paz descanse, ahí tratando de acercarse al campeón mundial. Don William Abrán ahí hace su aparición en el lado derecho también, que en paz descanse, que fue el prócer, el hombre que elevó el boxeo yucateco y al deporte hacia las alturas que, bueno, en su momento tuvo allá en la década de los 70s y en los 80s, y que alcanzó fama a nivel mundial. Y 70s en las décadas de Mérida. Y no sé qué tal les pareció, pero yo creo que la riqueza cultural de nuestra ciudad ha ido avanzando y así también nos ha dejado un gran legado. El rock and roll también se hizo presente en nuestra ciudad. Así que creo que falta muchísimo más cultura, falta mucho más por conocer. En el siguiente reportaje veremos esto y creo que pueden quedarse con algo muy especial de este reportaje. Vámonos a unos cortes comerciales y regresamos. Hola amigos, estamos de vuelta en Circuitos Alternos. A continuación vamos a presentarles un reportaje, la segunda parte del reportaje titulado Décadas de Mérida. A continuación vamos a ver la década de los 80s y 70s en Mérida. 80s y 90s. Los 80s se caracterizaron por una decadencia ideal y musical, pero también sucedieron muchas cosas importantes, al igual que en los 90s, como la innovación tecnológica. Así que vamos a continuación a ver el reportaje 80s y 90s en Mérida. Top Cat, the most effectual Top Cat, whose intellectual close friends get to call him DC. Los 80s, la década perdida, se caracterizó por la decadencia idealista y artística.
pero también fue la década de la liberación de la mujer. La oleada de rockeros sacudió a la ciudad de Mérida. Su amplia manifestación se debió al programa radiofónico Club Amigos del Rock. Para mí es un orgullo haber atraído a muchachos que en ese entonces pudieran haber sido mis hijos por la edad, y para mí es un orgullo haberlos aglutinado alrededor de un programa. ¿Por qué fue un éxito ese programa que estuvo al aire muchos años en Las Panteras, aquella famosa emisora? Porque tenían la libertad de llevar sus propios discos y comentarlos. Había quien le gustaba el pop, ponía su disco de pop, lo comentaba, el trash también, una música, que no recuerdo ahora, una que hasta cierto punto había que asimilar al progresivo, el rock progresivo. Cada quien llevaba sus discos, aquellos LPs, el operador los ponía y comentaban y hacían fila los muchachos para entrar. Y es un mérito también de ese emisor haberle abierto las puertas a esa juventud. No había cortapisas, podían poner la música que quisieran, daba el rock mexicano, otros incluso el rock europeo, rock japonés, cada quien ponía lo que quisiera. Un buen programa. El cine y la televisión fueron los principales entretenimientos en Mérida. Y que le deseo mucho éxito en el futuro. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy. When I wake up in the morning and the alarm gives out a warning, I don't think I'll ever make it on time. By the time I grab my books, give myself a look, I'm at the corner just in time to see the bus fly by. Los 90s son la década que le abriría puertas a la tecnología y a la innovación. La música grupera invade la ciudad, al igual que el Tex-Mex y la norteña. Espero ese momento en que escuche tu voz. La llegada de los cholos causa gran impacto en la sociedad yucateca, sobre todo cambios en las colonias populares. Me gusta la vida loca, el miedo no anda en mis planes. ¿Ya viste? Parece que van en serio. No hubo un club, un crew, que es como una clica o una banda, pero es algo más concentrado, como que muy especial, ¿no? Como un VIP de bandas. Se llamaban los CBGs.
y ellos se dedicaban a cruzar barreras en graffiti. Se llamaban Crossing Borders en graffiti. Y se dedicaban a grafiar, eran los mejores patinadores en ese tiempo. Iban mucho a Zone Skate, a Skate Line. Se dedicaban a patinar. En graffiti eran los mejores. También estaba yo allá, ¿no? Pero sí tiraban buenas rayas. La gente ya había madurado ese concepto. No, pues déjenlos, no hacen nada y están expresándose. Dejen que se expresen, vamos a ver hasta qué mal llega, ¿no? Y afortunadamente pues no llegó a nada mal. Todas las calles eran coloridas, ¿no? Ya no eran grafitis de que te voy a matar tal o X3 o cosas de clicas, ¿no? Era más tranquilo el concepto. En música, aquí logramos abrir a Cártel de Santa, a Molotov. A varias bandas también fuera de la ciudad y aquí también, ¿no? Es la nostalgia de fin de siglo y se vuelven a oír las rolas de los Beatles, de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de Lennon. Pues no sé qué les ha parecido este reportaje, pero creo que nosotros nos podemos identificar más con los 80s y 90s. A través de estos reportajes podemos darnos cuenta de cómo nuestra ciudad ha cambiado, pero no solo nuestra ciudad, sino también la vida cotidiana que llevamos los meridanos y yucatecos, así como alrededor del mundo. Vemos que en los 90s es cuando comienza toda esta innovación tecnológica, cosas que en los 60s y 70s no se veían, como los celulares, el internet y las videocaseteras, cómo llegan en los 90 y van transformando la vida cotidiana de los meridanos. Empezamos a ver cómo el tipo de recreación va cambiando. Antes los jóvenes iban a parques, se reunían para ir al cinema, a clubes, como comentaba el cronista de la ciudad, ¿no? A bailar bailes de salón. Y al llegar los 90s con toda la innovación tecnológica, vemos que los jóvenes comienzan pues ya a quedarse en sus casas, a ver televisión, las famosas series, ¿no? Candy Candy, Caballeros del Zodiaco, como veíamos en el reportaje, y otras más. Así como vemos, cada década marcó crucialmente al mundo y también a Mérida en su forma de recreación. Y bueno, ¿por qué no nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de Circuitos Alternos? ¿Qué tal? Seguimos aquí en Circuitos Alternos y pues ahora vamos a tener una sección bien interesante donde charlaremos sobre la escena cultural y artística de Mérida. Y para esto lo haremos desde la perspectiva de dos personajes que han estado pues, activamente en la escena cultural. Se trata del pintor Ariel Guzmán y de una persona del cine, Jorge Puchó. Pues primero vamos con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por estar aquí. Un placer. ¿Dirán? Sí, bueno, mira... Todo suyo. Quisiera iniciar esto con una pregunta, ¿no? ¿Cómo llegas a la escena cultural de Mérida? Bueno, primero, por supuesto, después de haber estado mucho tiempo en América Latina, haciendo películas, trabajando con muchos amigos por todo el continente, en varias universidades, pues de Cuba, porque soy habanero, muy vinculado a la historia de Yucatán, y me voy al DF, estoy 10 años trabajando en el DF, en una empresa de producción audiovisual para Plaza Sésamo, para Cartoon Network, en fin, para comerciales, animaciones, y de ahí pues me decidí venir acá por un problema de estrés, como siempre suele suceder en el DF, ¿no? Te pongo como que te pones, te alteras un poco, te pones un poquito mal,
Y entonces, bueno, de pronto vine a vivir acá a la ciudad de Mérida en el año 2000, más o menos vine acá, se va a hacer 12 años ya que vivo acá. Y me encantó el lugar por el parecido con mi ciudad, ¿no? El clima, aunque un poquito más caluroso, por supuesto, que La Habana. Pero sí me encantó la gente, me encantó los flamboyanes, volver a ver flamboyanes, bugambilias, ¿no? O sea, palmeras, palmas, ¿no? Es toda esa imagen linda de la ciudad de Mérida, su arquitectura ecléctica, por cierto, muy importante, ¿no? Con influencias, por supuesto, de diferentes tipos de estilos de la historia del arte, pero una ciudad muy hermosa, y aquí planté y aquí me quedé. Ok. ¿Y cómo viste la escena cultural a tu llegada? Bueno, te puedo decir algo, y se lo puedo decir a todos, a lo mejor no solamente una persona quizás que venga de afuera, ¿no? Pues puede tener esa imagen o puede dar esa valoración, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a Mérida y era para mí, como todo lo que te dije anteriormente, una ciudad muy linda, una ciudad muy chévere, con gente maravillosa y con una vida cultural, por supuesto que la había. No puedo decir que no la había una vida cultural a la cual yo participé, o sea, participé de mis noches en Mérida, ¿no? Yendo a teatros, yendo a toda una serie de lugares a disfrutar la ciudad. Ahora, pasados 12 años, la ciudad ha cambiado mucho. Hasta ahora pienso que para bien, inclusive desde el punto de vista urbanístico, que es lo que sería mucho más peligroso, su desfase, ¿no? de la Mérida que estamos acostumbrados, pero en el resto de las manifestaciones culturales, Mérida ha crecido. Hay muchas más, por ejemplo, galerías de arte, hay muchas más galerías de arte, hay mucha más gente, que yo lo siento, mucha más gente pintando, creando. Creo que hay muchas más alternativas en cuanto al teatro. También un poco la creación de la Escuela Superior de Arte, ¿no? Del mismo Bellas Artes, pues ha creado toda una serie de generación de nuevos muchachos que están preocupados por eso, están preocupados por incursionar en el teatro, por incursionar en la música, ¿no? Bueno, la misma creación de la Orquesta Sinfónica de acá, la Orquesta Sinfónica Juvenil, ahora también de la Escuela Superior de Arte, de estudiantes, el coro de aquí de la ciudad. O sea, musicalmente, por ejemplo, es muy importante el crecimiento que ha habido en Mérida. Para mí ha habido una ciudad de explosión desde el punto de vista del desarrollo de la música. Del desarrollo de las artes plásticas, exactamente igual. O sea, ahora tú puedes pasear por la calle y hay una galería aquí y hay otra galería allá. Y a cada rato, yo, por ejemplo, recibo muchas invitaciones a galerías que se inaugura la muestra de fulano, la muestra de ciclano. Siento, por ejemplo, que han venido, hay pintores de muchos lugares que están viniendo acá y que están plasmando su obra y dejándola ver en este tipo de galerías. Pienso también que en el teatro pasa exactamente igual, ¿no? Hay lugares donde son, digamos, como una especie de café, por ahí cerca, por ejemplo, por la Avenida Reforma, hay un lugar donde tú puedes ir y hay obras de teatro muy buenas, ¿no? Y yo creo que eso, el mismo hecho de que existan más universidades en el sentido académico, ¿no? Pues hay muchas más opciones universitarias con diferentes visiones, ¿no? O diferentes intereses también distintos. Y yo creo que eso también enriquece a la vida cultural de la ciudad. La ciudad tiene algo maravilloso, se ha mantenido tranquila. Hay un espacio donde la gente joven como ustedes pueden respirar y nosotros viejitos como nosotros podemos también pasear y caminar con seguridad. Y eso hace que de noche puedas ir aquí, puedas ir allá, te puedas sentir bien, ¿no? La misma arreglo o vestir, el mismo vestir que se le ha hecho a la ciudad, al centro de Mérida, de pintar las fachadas de sus calles, hace que este sea un lugar muy interesante. A veces me dicen, y el otro día leía, no, que el turismo bajó. Y digo, bueno, ¿y cómo es posible que el turismo baje en una ciudad con el encanto y con las propuestas culturales que tiene? ¿No será que está equivocado qué tipo de turista es el que debe venir por acá? Que no es el mismo turista que tiene que ir por Cancún, por poner un ejemplo, sin desmeritar a Quintana Roo. Pero es otro tipo de turismo. Entonces yo creo que quizás la promoción, el hacer proyectos audiovisuales donde se defienda y se hable y se explique de todo esto a la gente en Europa o en Estados Unidos o en el sur de Latinoamérica, que vengan, que vean lo que hay aquí,
que vengan y que vengan también artistas y que hagan obras aquí. Hace un rato hablabas conmigo del cine. Bueno, sí, yo soy cineasta, claro, y por eso me preocupa tanto. Y le digo todos los días a los alumnos míos, ¿cómo es posible que haya tenido que venir Mel Gibson a filmar una película aquí sobre la historia de los mayas? Con toda una serie de falsedades, con toda una serie de incongruencias de carácter histórico, y que nadie aquí haya contado una historia de amor, de aventura, entre un indio y una india que se la llevó de una ciudad a la otra y creó toda una persecución por la selva y tiene que dar a luz en la selva y tiene los jaguares y toda una historia. ¿Quién ha contado eso? ¿Quién ha contado eso? Hay que acabar de contar eso, hay que acabar de contar historias de aquí. ¿Por qué aquí hay crees? mil leyendas. ¿Por qué crees que no se han Bueno, contado? primero que todo, mira, yo vengo de una generación donde tengo un amigo que conocí hace muchos años, que ustedes habrán oído hablar de él, Silvio Rodríguez, el cantautor de la Nueva Trova. Silvio dijo una vez algo que era muy interesante. Dijo, yo no tengo nada, no tengo guitarra, no tengo nada. Con una lata y un palo se hace música. Si se quiere hacer música, con una lata y un palo se hace música. Pues con tu cámara de video, con tu camarita de video, puedes empezar a incursionar. Sí. Todo está que tú quieras hacerlo. Miren señores, hay que lanzarse al precipicio. Claro, siempre recomiendo estudiar, siempre recomiendo conocer las leyes del audiovisual, de la narrativa cinematográfica, hay que conocer las reglas de los tercios, hay que conocer de comunicación visual. Bueno, con el conocimiento y con tu yo, y con tus deseos, y con tu mundo interior, lánzate y cuenta historia. No hacen falta 20 millones de dólares para hacer una historia. Hay cortos de ficción, cineminutos, y eso es una manera de que se pueden contar 1000 historias de la ciudad, que ayudaría al turismo de la ciudad, que ayudaría a tener aquí un lugar importante para que la gente conozca lo que está sucediendo aquí en Mérida. Porque Mérida es un oasis. Mérida es un oasis. De entre toda la turbulencia que estamos viviendo en el mundo. Aprovechémosla. Y ustedes los jóvenes, no la pierdan. Así es. No las pierdan, porque esa es la única manera donde la gente se puede crecer. Puede crecer el pintor, se puede crecer el bailarín, se puede crecer el músico, se puede crecer el cantante, se puede crecer el escritor, el poeta, se puede crecer el médico, se puede crecer el negociante, se puede crecer el comerciante, porque si no hay arte, no hay vida. El alma de un pueblo, el alma de una ciudad, es el arte. Es la cultura. Todos los grandes próceres de la independencia de América lo dijeron. Y hablaron preocupados por eso. José Martí, el de mi país, que estuvo aquí en Mérida también, que pasó por acá. José Martí dijo algo y yo lo voy a resumir. Ser cultos para ser libres. Ese es todo el secreto. Gracias. Gracias. En la medida en que podamos ser cultos, estar preparados, saber, por ejemplo, dónde está el mar Mediterráneo, saber dónde está la isla tal, saber el volcán Popocatépetl dónde está, pero también saber el Chimborazo, el Aconcagua, el Monte Everest, saber los ríos. Hay que saber también todo eso. No solamente saber lo tuyo, hay que abrirte, tienes que aprender, hay que saber hablar, porque mañana ninguno sabe lo que la vida le repara. Y mañana cualquiera de ustedes, cualquier joven que hace algo, por pequeño que sea, va a estar aquí donde estoy yo ahora sentado, hablándole a un público y hablándole a mucha gente. Mañana tú no sabes si vas a estar de maestro ante 40 o 50 alumnos, o si tienes que ir a representar a tu empresa en un congreso internacional o en un festival de cine, y te van a preguntar, ¿y el cine? ¿Cómo está el cine en su país? ¿Cómo está la música en su país? ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Sí, es cierto. ¿Cierto? Entonces yo creo que eso es muy importante, y perdonen la vehemencia, pero mis clases siempre soy vehemente, me conocen así. Porque si no pongo vehemencia, si no hago esto, no me creen. Así es. No se siente, no lo siente. ¿Me explico? Sí. Entonces es importante esto, defender la ciudad, amar esta ciudad y hacer cosas grandes por esta ciudad. Hay el espacio, aprovechémoslo. Así es. Hace un rato me decía, el cine que vemos es el cine que viene de las grandes distribuidoras de cine. Pregúntale a cualquiera, aquí mismo puedo hacer la pregunta si quiero. Ahora voy a hacer yo, el entrevistador lo voy a hacer yo ahora. ¿Tú has visto cine de Fellini? ¿Has conocido cine italiano? ¿Conoces cine alemán?
¿Conoce cine argentino? ¿Peruano? No. Entonces, ¿de qué cine estamos hablando? Hollywood. No, Hollywood son una película, 20 millones de dólares. Ahora, una película de cualquier otra parte del mundo, 1 millón, 2 millones, y a veces con poco dinero. Porque existen estilos. Existe el free cinema, la cámara oculta, hay millones de maneras de resolver una historia, ¿no? Que el mismo cine nos lo regaló. ¿Quién nos lo regaló? Orson Welles, ¿no? Fellini, Tornatore, ¿cómo se llama? Tarkovsky, con mi hijita Mikhailkov. Son la gente que nos regalaron. Antonioni, Glauber Rocha, América, ¿no? Entonces son la gente que nos regalaron un lenguaje, una manera de hacerlo. Bueno, pero esa gente hicieron cine sin millones. Así es. Ay, perdón. Jorge, nos tenemos que ir a un corte. Gracias, muchas gracias. Seguimos en Circuitos Alternos. Hola, seguimos en Circuitos Alternos. Mi nombre es Maritere Narváez y ahora tenemos a otro invitado que se llama Ariel Guzmán. Él es un artista, es pintor, ha sido fotógrafo y pues ahora nos va a comentar sobre su experiencia en Mérida y en el campo artístico y pues la escena cultural que se encuentra en nuestra ciudad. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Ariel, ¿cómo nos puedes contar sobre tu llegada a Mérida? ¿Cómo empiezas a trabajar aquí viniendo de otro lugar? ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia? Bueno, eso fue hace 26 años. Yo vine directamente de Suecia, donde estuve varios años. Antes estuve en Alemania, donde estudié diseño gráfico y cine de animación y fotografía. Y en Suecia estudiaba diseño de muebles, diseño de iluminación, diseño de ambientes. Antes estudié en la Ciudad de México, en Esmeralda, la Escuela Nacional de Pintura y Escultura. Y después de 25 años de no vivir ya en el DF y viniendo de Suecia, me encontré con una Mérida en 1986. Estamos hablando de que eso ya tiene un buen de tiempo. Me fascinó desde el principio. Quería regresar a México, pero no al DF. Quería seguir siendo un viajero, pero esta vez en mi país. Y decidí Mérida por la lejanía con el Distrito Federal, por la cercanía con el mar, por la cultura maya y sobre todo por el sol. Por el calor. Claro. Pues yo venía de un lugar sumamente frío, como es Suecia, y yo extrañaba el sol y extrañaba el sudar, ¿no? ¿Y cómo te recibe Mérida? ¿Cómo empiezas a trabajar aquí, a relacionarte con la gente pues, que estaba creando en ese momento? ¿Qué año nos puedes recordar cómo estaba ese panorama artístico? Bueno, primero, mi recepción más bella fue la luz que tiene esta ciudad. Eso fue lo que me enamoró del sitio, la luz. Una luz plateada, una luz brillante, y yo como pintor sentí una seducción mayor, de un contraste único. La luz nórdica en Suecia es sumamente pálida y tenue, pero tiene su encanto y su magia también. Al yo llegar aquí, busqué chamba de entrada y empecé a trabajar en el Centro Estatal de Bellas Artes, dando la clase de diseño gráfico que nunca había habido. No había diseñadores gráficos en mi época, había solamente un diseñador gráfico de Libero, de ahí fuera no había la carrera de diseño gráfico, no dijéramos la carrera de artes visuales, y menos aún de cine, ¿no? Claro. O de comunicación, no existía. No, todavía. De tal manera que bueno, me encontré ante un panorama nuevo, había que picar mucha piedra, pero había la voluntad por parte de grupos ya organizados. Inmediatamente me incorporé a un grupo que se llamó Plano Focal, posteriormente Imagen Alterna, que había organizado un año anterior un festival internacional de fotografía, que fue Abril, Mes Internacional de la Fotografía. Participé inmediatamente, me incorporé y logramos traer a los mejores fotógrafos de México en aquel entonces y muchos de otras nacionalidades. Lo realizamos durante 13 años y tuvimos la fortuna de tener a Álvarez Bravo aquí, a Graciela Iturbide, a Bosterman, a Sánchez Uribe, a Mariana Jampolsky, y por otro lado también fotógrafos importantes cubanos. Trajimos aquí a Corda, el famoso fotógrafo de Che Guevara. Trajimos a Mayito Díaz de Cuba, trajimos fotógrafos japoneses de la India, argentinos, ingleses, canadienses. Y era el festival más importante en México de fotografía en su época. Exacto.
¿Eso cuánto tiempo se llevó a cabo? ¿Durante un solo año? ¿Se repitió? 13 años. 13 años. 13 años. Claro, Posteriormente claro, se cambió a Fotonoviembre, pero ya no tuvo el mismo auge. Con el grupo original pues, logramos publicar libros, catálogos y todas las galerías de Mérida, que no eran tantas, pero eran alrededor de 8 en aquella época, la mayoría oficiales, la dedicaban a la fotografía. Cada noche se inauguraba una exposición y había conferencias y talleres simultáneos. Bueno, pues vemos que eso es realmente algo muy, pues que va creciendo en la ciudad, ¿no? Sabemos cómo los jóvenes también ahora se están metiendo mucho, ¿no? Sí, yo creo que mucho de este abril de la fotografía generó un fenómeno de la fotografía en Yucatán. Actualmente debe haber unos 300 fotógrafos entre aficionados, estudiantes y profesionales, cosa que en aquel entonces no existía. Claro. Pero al mismo tiempo surge, yo soy pintor de formación y he visto también un desarrollo fuerte en la cuestión de las artes visuales. No solo con el ensayo con la UADY, porque yo doy clase en la UADY en el último semestre de artes visuales, claro, sino también como grupos independientes. ¿Nos podría comentar algo para concluir esta entrevista? Bueno, sí, cada vez hay más actividad entre los jóvenes, existe más disposición por parte también de los órganos oficiales, hay más galerías, hay más entusiasmo, hay más grupos organizados, hay también más proyectos alternativos y hay más interacción entre las disciplinas. Ya hay músicos trabajando con visuales, gente de cine haciendo teatro, trabajando con actores y a su vez con escenógrafos y con pintores. Es una efervescencia maravillosa, sobre todo porque eso nos habla de que Mérida tiene un muy buen futuro. Exacto. Pues muchas gracias, Ariel Guzmán, tuvimos el gusto de tenerte en Circuitos Alternos. Con esto pues es cerrar con un broche de oro nuestra primera emisión dedicada a Mérida y pues a su desarrollo sociocultural. Y con esto pues ya nos despedimos, pero antes vamos a ver una cápsula en la que veremos a todos los grupos sociales que se darán encuentro en este programa y del que tendremos reportajes, cápsulas, invitados, así que no se lo pierdan y volvemos a nuestra emisión con Circuitos Alternos.